ActionScript 2 a 3, que bueno, la gente que trabajamos con programación pues nunca viene mal que estar en la última del lenguaje de programación, porque ha habido una serie de mejoras que supongo que nos explicaremos bien. Así que, muy bien. Bueno, primero de todo, gracias por haber venido. Pues como me ha dicho Marcos, lo que voy a hacer es hacer un pequeño repaso de los principales cambios que no ha habido en este salto entre ActionScript 2 y ActionScript 3. Lo de 45 es por decir algo, porque igual dura menos, pero bueno, se intentará que dure 45, que es lo más estándar, ¿no? Entonces, ¿se me oye bien en todas partes? ¿Sí? Vale, pues lo primero que me ha parecido interesante hacer es empezar ya con código, directamente. Toma ahí. Vale, entonces esto es ActionScript 3. Me gustaría saber aquí cuánta gente programa con ActionScript 2. Vale, o sea, que veo que más o menos la mayoría. Hay gente que no programa con ActionScript con 2, pero sí con 1. No, pero solo, o sea, que no haya hecho, que no conozca el 2, digamos. O sea, que más o menos, bueno, más o menos todos sabemos lo que es. Entonces, pues aquí si nos fijamos un poquito en la estructura de este pequeño programa, pues vemos una serie de cosas que no son muy familiares a todos, supongo. Pero vemos alguna cosa extraña, alguna cosa que no se ajusta exactamente a lo que conocemos. Luego vemos algunas cosas que no hemos visto nunca, suponiendo que nunca habéis intentado introduciros a la versión 3, ¿vale? Entonces, hacemos un repaso rápido de estas líneas de código y luego ya empezamos a lo que es la ponencia en sí. Vale, lo primero que vemos aquí, la primera línea de todas, vemos que definimos una variable de tipo MobiClip y luego vemos la primera cosa extraña, ¿no? Estamos instanciando la clase MobiClip. Esto es una cosa que no se puede hacer en ActionScript 2 y es una de las mejoras de las que voy a hablar con respecto a la versión 2, que es que nosotros podemos instanciar todas las clases de las APIs de FlashPlayer con la notación de, con la palabra clave de new, ¿vale? Entonces, la siguiente línea, vemos que tenemos la instancia de MobiClip creada y entonces accedemos a una serie de propiedades, que es XY en este caso, y le asignamos un valor. La segunda cosa que vemos aquí es que las propiedades se nombran diferente. Estamos acostumbrados a ver que las propiedades en muchos casos se nombran con un guión bajo, pues ahora esto ha cambiado y no es así. Luego vemos aquí una propiedad de la instancia de MobiClip que es Graphics, ¿vale? Esta es otra de las novedades, que todos los elementos gráficos todos los elementos gráficos de ActionScript 3 tienen una propiedad Graphics, que es una instancia de una clase que se llama Graphics, y a través de ella nosotros accedemos a todos los métodos y propiedades de las APIs de dibujo. Ya no más tenemos acceso directo desde las mismas clases de Graphics, ¿vale? Como en el caso de ActionScript 2 era pues directamente, sin utilizar esta propiedad de aquí, accedíamos a estos métodos, ¿vale? Entonces, pues a continuación vemos accedemos a la propiedad alfa de clip, vemos de nuevo que no utilizamos el guión bajo, vemos que estamos asignando un valor decimal, 0,5, ¿vale? Esto lo veremos más adelante también, que los valores porcentuales ya nunca más son del 0 a 100, sino que son del 0 a 1, ¿vale? Se ha optado por del 0 a 1. Luego aquí tenemos un método que los desarrolladores de componentes, los que hayan trabajado con los componentes, les será familiares, y los que no lo habrán visto en su vida, ¿vale? El método addEventListener, que lo que hace es que nosotros podamos captar interacción en cualquier objeto, ¿vale? Luego aquí vemos cómo tenemos una propiedad stage, ¿vale? Esto es una propiedad que está disponible desde cualquier ámbito de las aplicaciones
3. Esta propiedad alberga la instancia de, digamos, de lo que nosotros conocemos como root, ¿vale? Entonces, stage es un elemento gráfico, ¿vale? Al fin y al cabo, es un contenedor, y nosotros lo que disponemos ahora de todos los elementos gráficos que son contenedores, disponemos de un método que es el método addChild. Este método addChild nos permite añadir elementos dentro del contenedor, ¿vale? Es una nueva forma de añadir elementos en nuestra película, ¿vale? Y bueno, de nuevo aquí estamos utilizando Adable Listener para captar eventos, y aquí pues Adable Listener, como he dicho, es para captar los eventos, y nosotros podemos captar diferentes tipos de eventos y asignarle una función, un callback, que se ejecuta cuando este objeto capta ese evento, ¿vale? Entonces tenemos aquí las funciones que nosotros las ejecutamos cuando el objeto capta el evento, ¿vale? Entonces este programa es funcional, ¿vale? No es que, si yo meto esto aquí, vale, Las comillas de clicado, ¿no? comillas del Word es una mierda. Vale, entonces aquí vemos pues que he creado un cuadrado que da vueltas con un borde rojo, y que cuando clico, si vemos el output, se está ejecutando el handler del evento, ¿vale? Del evento de clicar, ¿vale? Entonces, no sé si os habéis planteado hasta el momento si era muy difícil o no trabajar con Action 3, pero si nos fijamos en esto, las diferencias están ahí, ¿vale? Pero con un poco de esfuerzo y de paciencia, pues tampoco es tan diferente, ¿no? Al fin y al cabo, tampoco es tan diferente. No es que estemos trabajando con algo totalmente distinto, ¿vale? Es bastante parecido. Vale, entonces después de ver un poco ya el código, ¿qué os ha parecido? ¿Está bien o no? ¿Os gusta? Vale. Entonces, lo he enfocado un poco todo en comparación un lenguaje con el otro, ¿vale? Porque como es una guía de migración, pues lo que he hecho es intentar comparar digamos, el mismo código en las distintas versiones para ver las diferencias, ¿vale? Entonces, pues primero vamos a hablar de ActionScript 2, que todos lo conocéis, pero vamos a repasarlo. Vale, ActionScript 2 se introduce con Flash MX 2004. Es un lenguaje con orientación a objetos, más formal que su antecesor, ActionScript 1. ¿Vale? Podemos utilizar estas palabras claves para crear pues nuestras clases, darles pues, ámbito, modificadores de acceso, ¿vale? Tenemos tipado fuerte, ¿vale? Es una serie de características que son tradicionales en los lenguajes orientados a objetos más modernos, ¿vale? Tipo Java. En ActionScript 2 teníamos comprobación de errores, ¿vale? De tipado, pero solo estaba disponible en tiempo de compilación, ¿vale? Es decir, no teníamos comprobación. Nosotros llevamos una función pasándole un valor que no es del tipo adecuado. En tiempo de ejecución no pasa nada, solo es en tiempo de compilación, ¿vale? Entonces ActionScript 2, cuando se hizo el cambio, se conservó la misma máquina virtual, ¿vale? Se utilizaba con ActionScript 1, ¿vale? Cuando digo máquina virtual, me estoy refiriendo al Flash Player, ¿vale? Esta máquina virtual se conoce con el nombre de AVM1, ¿vale? ActionScript Virtual Machine 1, ¿vale? Entonces, otra cosa que se puede hacer es que nosotros podemos mezclar la orientación a objetos de la versión 2 y la versión 1 del lenguaje, ¿vale? Es decir, podemos tener un mix total de estilos de código, ¿vale?
y no hay ningún problema, ¿vale? La única desventaja es que si no utilizamos digamos la notación estricta de ActionScript 2, pues no tenemos toda la comprobación de tipo en tiempo de compilación, ¿vale? Luego, pues todas las clases son dinámicas, ¿vale? Esto es una de las mejoras que ActionScript 3 nos ofrece, ¿vale? Todas las clases no son dinámicas, nosotros podemos definir cuáles son dinámicas y cuáles no. Ahora veremos en un ejemplo qué significa esto. Y luego, pues, esto es lo más feo de todo quizá, que en realidad el proceso de compilación transforma ActionScript 2 a ActionScript 1, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que fue una gran mejora tener este lenguaje. Todos estuvimos un tiempo aprendiéndolo, disfrutamos mucho, aprendimos mucho, pero bueno, en realidad lo que pasa por detrás es que cuando compilamos tenemos lo mismo que cuando compilábamos con Flash, ¿vale? Tenemos bytecode especial, bueno, bytecode para la máquina virtual 1, ¿vale? Tenemos un lenguaje nuevo, pero tenemos una máquina virtual con la misma potencia, con las mismas prestaciones que la que teníamos anteriormente. Entonces, esto es parcialmente bueno, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo este de las clases dinámicas. Esto es... Vale. ¿Qué es una clase dinámica? Esto es ActionScript 2, ¿vale? Es un proyecto de ActionScript 2. Entonces, una clase dinámica es una clase a la que tú en cualquier momento le puedes modificar el tipo, ¿vale? Es decir, tú le puedes inyectar métodos y propiedades en tiempo de ejecución. Esto es muy potente, ¿vale? Nosotros tenemos ahí una flexibilidad inmensa que nos permite hacer pues las cosas más extrañas que nos podemos imaginar que se han hecho, ¿vale? Pero tiene una desventaja, que penaliza el rendimiento, ¿vale? Si nuestras clases son todas dinámicas, significa que cuando nosotros accedemos a un método o a una propiedad, hay un proceso intermedio a la llamada de la función o la propiedad, que se hace una búsqueda en un hash, ¿vale? En un listado, digamos, se hace una búsqueda de la función, ¿vale? No hay un acceso directo al método o a la propiedad, porque como es dinámica pueden haber más o pueden haber menos, ¿vale? Entonces es una desventaja. Entonces aquí vemos, por ejemplo, ActionScript 2, vemos aquí que tenemos un método, instancia una clase que es mi clase AS2, ¿vale? La vemos aquí. Es una clase muy sencilla, que solo tiene un constructor, ¿vale? Es una clase, public function, ¿vale? Entonces, si yo aquí hago llamada a clase AS2 hola, me hace un error de compilación, ¿vale? Porque en tiempo de compilación se comprueba esto. Pero en cambio, si no hago la llamada esta, pero yo le inyecto al tipo el método hola, ¿vale? A través de la propiedad prototype, ¿vale? Que me permite modificar el prototipo de la clase, yo le puedo inyectar este nuevo método hola, y automáticamente luego esta notación de corchetes la utilizo para saltarme el error de compilación que me daría si accediera así, y entonces yo tranquilamente puedo hacer esto y esto va a funcionar, ¿vale? Esto no hay ninguna razón por la que no tenga que funcionar, ¿vale? Bueno, esto es el mensaje del constructor, y aquí vemos que hemos llamado al nuevo método hola que hemos creado, ¿vale? Hola, ya ha funcionado. Esto es una clase dinámica, ¿vale? Hemos entendido la desventaja que tiene una clase dinámica. Bueno, una desventaja, pero también tiene ventajas. Pero digamos que para hacer aplicaciones eficientes, pues es una gran desventaja que todas las clases sean dinámicas, ¿vale? Está muy bien poder escoger cuándo es dinámica y cuándo no. Entonces, pues ActionScript 3 nos permite hacer esto.
Pero solo es un tema de rendimiento, ¿no? ¿Perdona? Solo es un tema de rendimiento, ¿no? Es un tema de rendimiento. Sí, sí, sí. Vale, entonces, ActionScript 3. Un gran poder implica una gran responsabilidad. ¿Vale? Esto es lo que todos los superhéroes saben. ¿Vale? Entonces nosotros somos superhéroes y nos vamos a curtir y vamos a aprender ActionScript 3. ¿Vale? Entonces vamos a ver cuál es nuestro poder y cuál es nuestra responsabilidad. ¿Vale? Aquí se define. Bueno, un poco de... Se introdujo con FlexBuilder 2 y está ahora disponible en Flash CS3, ¿vale? En principio iba a hacer todos los ejemplos y tal con Flex, pero he pensado que no sería justo porque mucha gente la que viene aquí trabaja con Flash, tiene Flash CS3 y entonces he decidido las cosas que he hecho con Flash, las cosas que he hecho con Pilar las he hecho con Flash, ¿vale? Pero bueno, se introdució con FlexBuilder, ¿vale? Esto, cuando salió la primera versión de Flex, la primera no, de hecho, la versión 2.0 de Flex, se lanzó pues el nuevo Flash Player, que era Flash Player 9, en el cual se podía ejecutar pues el bytecode generado de la compilación del código ActionScript 3, ¿vale? Entonces, ActionScript 3 en realidad es muy parecido al lenguaje ActionScript 2, pero con algunos añadidos en la orientación a objetos, entre otras cosas, ¿vale? Reorganizaciones y de cosas y tal. Pero si nosotros nos fijamos en una clase de ActionScript 2 y ActionScript 3, igual inicialmente nos puede parecer que son muy diferentes, pero luego veremos que no es así, que se parecen mucho, ¿vale? Entonces, algunos añadidos que hay no tiene por qué sonar ninguno, ¿eh? Pues son palabras claves, modificadores de acceso, ¿vale? Override, protected, internal, final, package, const, namespace, ¿vale? Y algunos más que no he mencionado aquí. Entonces, ¿qué más tiene? ActionScript 3, con ActionScript 3, de hecho esto no es una característica de ActionScript 3, sino de Flash Player, ¿vale? Que nos permite comprobación de errores en tiempo de compilación, con esto es del compilador, ¿vale? Y luego también tenemos en tiempo de ejecución, que esto es una de las grandes mejoras con respecto a ActionScript 2. Si nosotros ejecutamos algo, una función por ejemplo, le pasamos un parámetro de un tipo que no es correcto, ¿vale? En ActionScript 2 se hará silenciosamente, pero en ActionScript 3 se lanzará lo que se llama una excepción, ¿vale? Un error. Y esto será visible para nosotros, no será invisible y no tendremos que pasarnos 2 días buscando dónde está el fallo, ¿vale? Porque lo notamos, porque nos sale un diálogo de excepción, nos dice si estamos en modo... Bueno, nos sale un diálogo que nos aparece la línea donde está el error, ¿vale? Donde se ha producido el error. Entonces tenemos ahí un punto a favor de ActionScript 3 en este aspecto, ¿vale? Es un gran que esto. Entonces, todo es una clase formalmente, ¿vale? Esto significa que incluso digamos, lo que nosotros conocemos por root en ActionScript 2, ahora puede ser una clase que nosotros creamos. De hecho es así, ¿vale? Es así obligatoriamente. Antes también lo era de algún modo, ¿vale? En ActionScript 2 todo era una clase también, pero era un poco misterioso, ¿vale? Porque root, muchas veces había visto en foros, seguro que hay posts acerca de esto, intentando definir qué es root, qué es level 0, qué es global, qué clase es esto, ¿no? ¿Esto es un modclip o qué es, no? ¿Qué hago con esto, no? Bueno, y con algunas cosas más, pues todo el misterio que había detrás de ActionScript 1 y 2 se ha intentado quitar de mano, ¿vale? O sea, todo es intuitivo, no hay nada que sea, hostia, esto es un caso especial, vamos, ahora tengo que aprender este caso especial, por ejemplo, en el tema de los moviclips, ¿no? Con ActionScript 2, pues había que utilizar el método AttachMovie para meterlo en el stage. Ahora vemos que no, ahora hacíamos un moviclip de la forma tradicional con new, como cualquier otra clase, y luego a través de un método del contenedor le añadimos en el contenedor, ¿vale? Es mucho más intuitivo en realidad si lo pensamos. Nosotros estamos acostumbrados a las metáforas y digamos a las ñapillas que han ido haciendo a través del tiempo los ingenieros de
lenguaje y el Flash Player y tal, pero bueno, en realidad nos movemos hacia algo más formal, ¿vale? Más formal, más intuitivo y que con el tiempo de verdad que lo vas a perfeccionar. Luego, una nueva máquina virtual escrita desde cero. Esto también es muy importante, ¿vale? Es una cosa a tener muy en cuenta. Una máquina virtual escrita desde cero sin tener que arrastrar compatibilidad de versiones antiguas con el player, ¿vale? Una de las cosas que muchas veces oís de la gente de Wikimedia y de Adobe, también en su tiempo y de ahora, es que decían, bueno, pues que nuestro Flash Player, si ejecutas una película hecha con Flash 3, te la ejecuta exactamente igual que como se ejecutaba cuando había Flash 3, ¿vale? Eso es cierto, pero a la larga, con el tiempo, imaginaros el infierno que es tener que mantener compatibilidad con todas las versiones de Flash Player, manteniendo los bugs y tal. Entonces, eso era una pega muy grande, ¿vale? Para la evolución de la plataforma. Entonces lo que se hizo es decir, vale, vamos a dejar la máquina virtual que tenemos ahora y vamos a crear otra máquina virtual. Entonces, en realidad cuando nosotros ejecutamos el Flash Player con una película hecha con Flash Player para Flash Player 9 y otra hecha con Flash Player 8, en cada caso se ejecuta una máquina virtual diferente, ¿vale? Con Flash 8 se ejecuta a la AVM1, ¿vale? Action Script Virtual Machine 1, y con Flash Player 9 se ejecuta la AVM2, ¿vale? Que como digo es una nueva máquina virtual escrita desde cero, sin tener que rastrear ningún tipo de actividad. Y esto ha permitido que los ingenieros, con todo lo que han aprendido durante todo este tiempo, pues han podido hacer una máquina virtual que va de 10 a 100 veces más rápido en sus procesos gráficos, ¿vale? Bueno, hay una serie de benchmarks por ahí colgados que lo explican, pero es muchísimo más rápido, ¿vale? Y bueno, a diferencia de, como hemos visto antes con ActionScript 2, con ActionScript 3 solo se permite trabajar con ActionScript, ¿vale? Y la comprobación de tipo se hace siempre, ¿vale? Vale, entonces esto es ActionScript 3 un poco por encima. Bueno, más. Vale. Aquí os voy a hablar de cosas que igual os suenan chino, pero yo os las digo porque son interesantes, ¿vale? Y igual más adelante os suena y digo, hostia, es verdad, me dijo, oí en la charla de Joan que hablaba de esto y esto está muy bien, hostia, pues, ¿vale? JIT Compiler, Just in Time Compiler, ¿vale? Esto significa más rapidez de ejecución. ¿Qué significa Just in Time Compiler? Pues significa que cuando se interpreta el código, el bytecode digamos, el código intermedio que hay entre el Flash Player y el sistema operativo, ¿vale? Lo que se genera cuando compilamos, se interpreta y se compila, ¿vale? Entonces, la siguiente vez que se ejecuta ese mismo código, ya no se vuelve a interpretar, ¿vale? Porque está compilado a código máquina nativo del sistema operativo. Esto es una gran mejora con respecto a la versión anterior, ¿vale? La versión anterior se interpretaba continuamente. Esto significa que se perdía tiempo, se perdía rendimiento. Pues el JIT Compiler es también un añadido. Nueva arquitectura de elementos gráficos, el display list. Esto lo vais a tener que comer, seguro, porque si no, es como funciona, ¿vale? O sea, lo que es el mode clip está ahí, en la display list. Entonces, toda la manera como se gestiona los elementos gráficos, lo que hemos visto de Agile y muchas cosas más, pues están en el display list. Entonces hay una serie de mejoras importantes que veremos más adelante. Vale, clases selladas, sealed classes. Es lo que hemos visto antes de las clases dinámicas, ¿vale? Tenemos posibilidad de que las clases sean selladas, ¿vale? Cuando accedemos a un método de propiedad, hay un puntero que va directo a ese método. No hay ningún hash que tenemos que recorrer, bueno, ni array, ni nada, ni lista. Vamos directamente ahí, ¿vale? Estas son las clases selladas. Pues, definir tus propias modificaciones. Vale, bueno, esto ni lo digo porque tampoco es importante. Nuevos tipos numéricos, ¿vale? Hay un par de tipos numéricos más, int y uint, que nos permiten optimizar más el trato con números, ¿vale? Para que vamos a trabajar con un float point
no sé cómo se llama, 32 bits ahí que tiene... No, trabajamos con un UIN que va de uno en uno, ¿vale? Entonces se optimiza más digamos, el cálculo o el incremento de un número, ¿vale? Hay tipos mucho más óptimos para hacer un for, por ejemplo, ¿vale? Hacer un for con un number en comparación de hacerlo con un int, con un UIN de hecho, pues es mucho más óptimo hacerlo con un UIN, ¿vale? Vale, esto es lo que comentaba antes, no más errores silenciosos, todos los errores hacen ruido, ¿vale? El ruido son las excepciones, ¿vale? Nuevo recto vector de mesura, tampoco lo voy a nombrar porque no es el momento. Soporte nativo de expresiones regulares, tampoco le doy mucha importancia. Esto sí, E4X, ECMAScript for XML, ¿vale? Es un XML mucho más intuitivo, con una potente sintaxis parecida a XPath, pues si lo conocéis, no hace falta que lo conozcáis, ¿vale? Es mucho más simplificado que XPath, para los que lo conozcáis, para filtrar y buscar información, ¿vale? ¿Esto qué significa? E4X te permite trabajar con XML de la misma forma que lo harías con un objeto. Entonces, por notación de punto, a través de los nodos, puedes crear filtros para buscar un valor sin tener que hacer bucles, ni whiles, ni nada, ¿vale? Es una forma muy intuitiva de trabajar con XML. Y la gente trabaja mucho con XML, hay gente que solo trabaja con XML. Esto para ellos es oro, ¿vale? Casi es una razón para hacer el cambio. Luego veremos. Nuevo modelo de eventos, mucho más potente, ¿vale? Es un nuevo modelo de eventos mucho más potente, pero tiene su... Bueno, si no lo has utilizado nunca, pues tienes que tomártelo con calma, ¿vale? Porque es el mismo modelo de eventos que se utiliza en el framework de componentes, ¿vale? En el V2, no me acuerdo cómo se llama. Los componentes de Flash MX 2004 y de Flash 8 se utiliza este modelo de eventos, ¿vale? Es con ADB Listening. Y bueno, en general más consistencia y coherencia entre todas las áreas, ¿vale? O sea, se ha optado por hacerlo todo siguiendo unos criterios muy claros para que la gente cuando sepa una cosa lo sepa todo, ¿vale? O sea, no me sirve decir que instancio las cosas con new y luego me digas que para esta clase se instancian con no sé qué, ¿no? Todo se hace así, ¿vale? Tienes tus clases, tienes tus métodos, tienes tus propiedades, punto. Vale. Claro, alguna pega de tener, pues, lógicamente. Son pegas más relacionadas con el esfuerzo que con características, ¿no? Las características son inmensamente mejores, ¿vale? O sea, no se puede comparar la versión 2 con la versión 3 porque es un paso tan grande que la versión 2 se queda bastante más, ¿no? ¿Escribes más código? Sí, es cierto. Vas a escribir más código seguramente, seguro, ¿vale? Pero tampoco tanto. Tampoco nos pensemos que de repente vamos a escribir, en vez de 1000 vamos a escribir 10.000, no. En vez de 1000 igual escribimos 1500, ¿vale? Menos tolerancia a los errores, ¿vale? Esto es muy importante, es lo que hablaba antes de las excepciones. La versión 2 y la 1 de ActionScript, los errores se los comía y silenciosamente y era trabajo del desarrollador hacerse sus rutinas de búsqueda de errores y más cosas, rezar Padre Nuestros, ¿vale? Porque en realidad habían cosas que eran muy extrañas, ¿vale? Ahora esto ya no pasa. Todo lanza una excepción, ¿vale? En la documentación, que hay un nuevo formato de documentación que se llama ASDoc, está muy bien. Vienen todas las excepciones que lanzan los métodos, ¿vale? Si algo lanza una excepción, está documentado, ¿vale? Entonces, si no está documentado es que no lanza. Porque no hay posibilidad de error. Entonces, otra cosa, nuevos conceptos implican más complejidad. Nuevos conceptos y más complejidad de lenguaje, ¿vale? O sea, los nuevos conceptos implican más complejidad, ¿vale? Y el lenguaje en sí es complejo, tiene un punto de complejidad. Entonces, todo esto pues hace que digamos, la curva de aprendizaje sea... Pues, haya una curva de aprendizaje, eso no es lo que quita nadie. No nos podemos pensar que vamos a aprender ActionScript 3 sin hacer un esfuerzo, ¿vale? Hay que hacer un esfuerzo, hay que aplicarse. Y eso, ¿no? Un poco de frustración inicialmente, también es
Eso no te lo dice nada. Y eso sí, una vez lo pruebas no vuelves atrás, esto seguro, pero seguro, o sea, si queréis os firmo... No, tenemos una apuesta. ¿Vale? Vale, entonces, ¿por qué hay ActionScript 3? Yo estoy bien con los, ¿no? Pues un poco lo que os he dicho antes, ¿no? Performance, de 10 a 100 veces más, por no decir más, de 10 a 100 veces más rápido que la otra máquina virtual. Esto es características, nuevas características, muchas nuevas características, ¿vale? Tienes nuevas clases, tienes una clase socket, tienes una clase byte array para trabajar con los bytes de las cosas manualmente, ¿vale? Tú incluso puedes crear un SWF al vuelo, ¿vale? Hay gente que lo ha hecho ya. Es decir, tú tienes una clase dentro del Flash Player que puede generar otras películas, ¿vale? Puedes hacer cosas muy frikis. Si quieres seguir evolucionando, esto está claro. O sea, si tú eres flashero, te puedes quejar lo que quieras, pero tarde o temprano vas a tener que chugar porque la plataforma evoluciona y si quieres evolucionar con ella tienes que hacer el esfuerzo. Luego, bueno, hay disponible, no sé si supongo que habéis oído hablar mucho de Air, ¿vale? Air es un runtime de nivel de sistema operativo que abstrae algunas APIs del sistema operativo y te permite pues, copiar archivos, crear archivos en el sistema de archivos del sistema operativo. Tiene un navegador integrado con el cual tú puedes instanciar navegadores dentro de las películas Flash. Tiene una base de datos incrustada también, es decir, tú puedes crear una aplicación de gestión completa, ¿vale? Incluso una suite de gestión con él, ¿vale? Y esto se hace con ActionScript, ¿vale? También hay sabores Flex, que Flex es el fondo de JavaScript y JavaScript, ¿vale? Lo que pasa es que no veo yo haciendo una suite de ofimática con JavaScript. Igual Mark Palau lo haría, pero nosotros los mortales no. Entonces, pues lo que he comentado antes, E4X, no voy a decirlo otra vez, pero realmente es un gran punto de... ¿vale? No más que esto. Eso, no más que esto, nunca más. Entonces, bueno, la inversión de tiempo empleada tendrá validez durante mucho tiempo. Esto es importante tenerlo en cuenta. No nos pensamos que pasado mañana nos van a hacer otra versión del lenguaje que va a ser como C++, ¿vale? No. ActionScript 3 sigue un estándar, que ya es estándar, ¿vale? Que es el draft de ECMAScript 4. Y entonces ha ido, digamos, siguiendo el estándar y ahora llega a un punto en el cual ActionScript está mucho por delante que el estándar. Entonces, lo que tiene que pasar ahora es que el estándar evolucione hasta donde está ActionScript. Entonces, por lo menos 5 o 10 años van a pasar hasta que, o nunca más, vaya a cambiar el lenguaje de una forma considerable. ¿Vale? El lenguaje que tenemos ahora es un lenguaje moderno, ¿vale? Con características nada envidiables por otros lenguajes como Java, por ejemplo. Entonces, esto hay que tenerlo, ¿vale? Vale, pues eso. Resumen, productividad y diversión asegurada para Mono. Vale, pues ahora si te ha gustado lo que he dicho, pues nada. Te haces a la idea de que tienes que aprender, te sientas, te compras un libro o no, o buscas recursos en internet y lo mismo que hiciste para migrar del 1 al 2, pues lo haces para el 2 al 3, ¿vale? No es nada que no hayáis hecho antes, ¿vale? Es hacer lo mismo otra vez, ¿vale? Aplicar el esfuerzo que aplicasteis en la migración del 1 al 2, que quizá incluso yo os diría que fue más traumático el cambio del 1 al 2, ¿vale? Porque había una notación totalmente distinta. Ahora la notación del 3 es la misma, ¿vale? Tiene algunas modificaciones, se han reorganizado cosas, ¿vale? Pero digamos que tú ya tienes la cabeza preparada para absorber estos cambios, ¿vale? Vale, entonces la siguiente parte de la charla, esto ha sido una introducción. La siguiente parte de la charla lo que voy a hacer es nombrar
las cosas que me han parecido más relevantes en contraste uno con otro, ¿vale? Lo mío, yo me acuerdo muy bien cuando empecé a trabajar con Axioski 3, lo primero que vi, ¿vale? Que me asustó, que fue sobre los packages, ¿vale? Sí. Me lo leí 5 veces en la documentación y no había manera de ¿qué es esto? O sea, no lo entiendo. No entiendo la relación que tiene el package, no sé qué, porque además lo confundía con los namespace, porque esto no le veis importancia, pero bueno, que tenía un cacao bastante importante en la cabeza. Entonces, yo voy a intentar definir qué es un package, a ver si os lo aclaro, ¿vale? Igual no lo consigo, pero lo voy a intentar. Un package es un paquete, ¿vale? En un paquete pueden haber muchas clases, tantas como quieras, ¿vale? Cada una de estas clases, ¿vale? Va a estar en un único archivo .as, ¿vale? Esto lo mismo que con ActionScript 2. Una clase, un archivo, ¿vale? Nosotros vamos a quedarnos con esto, ¿vale? No es así, pero quedémonos con esto para no añadir más complejidad al asunto, ¿vale? Una clase, un archivo. El archivo tiene que tener el mismo nombre que la clase, ¿vale? Es decir, las clases ahora pueden ser pueden tener modificadores de acceso, ¿vale? O sea, pueden ser public, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Nuestras clases van a ser public, ¿vale? Son public class, o sea, nuestras clases serán públicas, ¿vale? Los imports se definen dentro del package, ¿vale? Entonces, cada uno de estos archivos, nosotros podemos tener un package, por ejemplo, que se llama com.subflash, ¿vale? Por ejemplo, esto sería un package, ¿vale? Es parecido ahora actualmente con los nombres de las clases, tienen lo que se llama el qualified class name, que es pues la ruta desde el root del class path hasta donde está el archivo, ¿vale? Entonces esto es pues la carpeta com, la carpeta subflash y dentro hay pues 5 archivos, ¿vale? Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5, ¿vale? Entonces, cada uno de estos archivos .as dentro tiene definida una clase, ¿vale? Que es pues, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5. Cada una de estas clases está definida dentro de un package, ¿vale? Es decir, en cada una de estas clases hay escrito package, abrimos corchete, ¿vale? Entonces, esto significa que tenemos un package, ¿vale? El package queda definido por la ruta desde el flashpath, ¿vale? Lo que es com subflash. Y entonces, nosotros dentro de cada clase tenemos que decir en qué package estamos, ¿vale? Eso es package, ¿vale? Lo que en ActionScript 2 era el nombre de la clase con cualificado, ¿vale? Com subflash mi clase, pues ahora se ha movido la parte de la ruta a package y la clase se queda solo con el nombre de la clase, ¿vale? Esto lo haremos más claro en un ejemplillo. ¿Vale? ActionScript 3, ActionScript 2, ¿vale? Lo he hecho de forma que se vea claramente el movimiento, ¿vale? En ActionScript 3, pues aquí tenemos un archivo que se llama ejemplo.as, ¿vale? Porque es la clase ejemplo. Es una clase pública, ¿vale? Siempre van a ser públicas nuestras clases. Y lo hemos extendido muy bien para que veamos que la sintaxis es la misma, ¿vale? Es súper parecida a ActionScript 2. ¿Vale? Entonces, aquí vemos que tenemos definido el package y aquí esta es la misma versión de la clase, pero en ActionScript 2. ¿Qué vemos? Que lo único que he hecho es comentar esta parte de aquí de ActionScript 3 y he cogido esto de aquí y lo he puesto aquí, ¿vale? ¿Vale? Se ve claro, ¿no? El movimiento que se ha hecho. Se ha movido aquí, ¿vale? Del package a la clase y de la clase al package, ¿vale? O sea, es la única diferencia que hay. Esto es un package, no hay que... Y entonces también hay que saber, bueno, tener en cuenta que en cada clase, dentro de la ruta, todas van a tener el mismo package. Package con Joan ejemplos, ¿vale? Para clase 1, clase 2, clase 3, clase... ¿Vale? Esto es un package. El package tiene la misma función que tiene el qualified class name de ActionScript 2, ¿vale? Es evitar colisiones entre diferentes... Nosotros podemos tener una clase que se llama ejemplo en este package, pero, por ejemplo, yo en mi blog puedo tener otra clase que se llama ejemplo también. Entonces sería... Bueno, aquí es mi blog. En su flash puede haber otro package, por ejemplo,
que sea con su Flash con una clase ejemplo, ¿vale? Es decir, pueden haber miles de clases ejemplo en diferentes packages, ¿vale? Es evitar la colisión de identificadores de clase. Joan, una pregunta. ¿Las clases pueden estar en otros sitios que no sea en packages? Sí, pero Es una prefiero guarrada, ¿no? explicarlo, porque... No, sería una guarrada, se tiene que hacer así y punto, ¿no? Sí, mira, te lo voy a explicar, ¿vale? Pero taparos los oídos los que digáis, porque es como añadir complejidad a la cosa, ¿vale? Nosotros aquí tenemos este package, ¿vale? Nosotros, o sea, cuando digo que solo puede haber una clase pública por archivo, quiere decir que hay una clase definida como public, pero pueden haber infinitas clases dentro del archivo, fuera de la definición de package y sin definición de modificador de acceso, ¿vale? Aquí podría haber una clase, un útil, ¿vale? Pues clase ejemplo útiles, ¿vale? Y entonces estaría fuera del package a continuación. Y esta clase solo es accesible dentro de este archivo, ¿vale? O sea, desde las otras clases que no son public y desde la clase public, que es lo que se llaman inner classes, ¿vale? En otros lenguajes son clases internas. Y una duda, ¿podría haber clases privadas dentro de cada paquete? Esto es una cosa que ha ido para atrás. En ActionScript 3 no se pueden definir clases privadas, ¿no? No se puede. Entonces, si alguien sabe lo que son singleton, hay que hacer ñapas para hacer Pero entonces se tienen que definir todas públicas. ¿Eh? Las clases todas públicas. O solo una clase por... Yo recomiendo, para empezar, ¿vale? Concentrarse en lo básico y todo público, o sea, liarse lo menos posible, ¿sabes? Porque ir digamos, viendo la complejidad poco a poco, porque si te lo comes todo de repente, es tan abrumador que no, igual alguien se lo come como patatas. Pero no fue mi caso y la verdad es que lo mejor es ir escalando poco a poco. ¿Y esa clase no la tengo que meter en una carpeta, en la carpeta com, dentro de la carpeta John Gartner, la carpeta tal como en ActionScript 2? Sí, exacto. Es lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo. La misma estructura. Tú creas los archivos, hay las carpetas y ahí en com John Garnet ejemplos pones un archivo ejemplo.as con una clase pública ejemplo. Ya está. Si creas ejemplo 2, pues lo mismo, creas otro archivo ahí en esa ruta. O sea, es la misma metodología. Lo único que cambia y lo que igual le da un punto así extraño es el package, ¿vale? Pero como hemos visto no tiene ningún misterio. Vale. Entonces, vale. Ahora ya sabemos cuál es cómo es una clase, ¿vale? La fisonomía que tiene. Entonces ahora ya vamos a abrir un Flash y vamos a hacer nuestra primera aplicación, ¿vale? Pues, vale. La manera formal de trabajar es creando clases, ¿vale? Nosotros creamos una clase y ahí definimos todo. Pues, instanciamos nuestros movie clips, les cambiamos la rotación, les ponemos efectos, lo que sea, ¿vale? Pero cuando trabajamos con Flash si nosotros queremos, nos puede abstraer de todo esto, ¿vale? Nosotros podemos trabajar con Flash como lo hemos hecho tradicionalmente hasta ahora, bueno, hasta ahora que no haya trabajado con ActionScript 2 a pelo, ¿vale? Porque hay mucha gente que al final igual ahora, han utilizado MTask para pasar del IDE totalmente, pero si utilizas el IDE te puede abstraer de toda la complejidad de tener que crear clases, etcétera, ¿vale? Esto se hace, para empezar, si nosotros queremos crear una aplicación con Flash, lo primero que haremos es crear la clase que define el root, ¿vale? O sea, el root
por defecto las películas Flash no tienen root, ¿vale? Veámoslo así. Entonces, tú cuando compilas una película Flash, tiene que haber una clase, ¿vale? Una clase de tipo MovieClip, por ejemplo, ¿vale? Que extienda el MovieClip, que haga de root. O sea, el root no existe ya, no, el concepto root no existe, ¿vale? Ahora hay un contenedor base, ¿vale? Que es el punto de entrada de la aplicación. Entonces, esto es lo que se llama en Flash, ¿vale? Es el document Flash, ¿vale? Entonces tú, cuando abres Flash, tienes el panel de propiedades, clicas en el stage, te aparece esto, ¿vale? Que son las propiedades de la película. Y tienes una cajetilla, ¿vale? Esto lo hemos leído, esto es una cajetilla en donde puedes poner aquí un poco de texto, donde puedes poner, perdón, el identificador de una clase, ¿vale? Puedes, dicho puedes. Ahora es si quieres no ponerlo, pues no ponerlo, ¿vale? Entonces, Flash generará una clase automáticamente por ti, ¿vale? Entonces, vamos a ver dos ejemplos. Uno sin clase y otro con clase. Vale, aquí tenemos una aplicación Flash tradicional, ¿vale? Es decir, como he dicho antes, podemos seguir trabajando con Flash como lo hemos hecho hasta ahora. Tenemos aquí nuestra línea de tiempo, tenemos un MovieClip, ¿vale? Un MovieClip, simplemente, ¿vale? Lo tengo aquí en la librería, sin nada, o sea, un MovieClip ahí en la librería, lo he arrastrado al stage, he creado una interpolación, ¿vale? Aquí de movimiento, y entonces he puesto un poco de código en los frames, ¿vale? En el frame 1 pues he puesto un trace, ¿vale? Y en el frame 10 he puesto un stop, ¿vale? O sea, esto no tiene ningún punto de diferencia con lo que habríamos hecho con Flash 5, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Entonces, si yo compilo esto, funciona. Me saca el trace y se mueve el cuadradito, ¿vale? Entonces, yo puedo crear una aplicación súper compleja así, ¿vale? De hecho, mucha gente lo hace. Pueden crear banners, se pueden crear mil historias, ¿vale? Y estoy trabajando con ActionScript 3. ¿Vale? Flash Player 9 ActionScript 3. ¿Vale? Es decir, nosotros podemos crear aquí scripts en los frames que hagan cosas, ¿vale? Que hagan todo esto que he dicho antes, conectarse a sockets, no sé qué. Todo esto lo podemos hacer aquí en línea de tiempo. No hace falta que sepamos cómo es la notación de clases de ActionScript 3. Si queremos, podemos trabajar con frames como lo hemos hecho hasta ahora. Lo único que tendríamos que hacer es pues aprender, sí que habría que aprender cosas lógicamente, porque hay cosas que han cambiado, digamos, en la estructura en sí de pues, lo que he dicho del display list y tal, ¿vale? Pero que gran parte de toda la complejidad que quizá la gente ve se puede abstraer trabajando de esta forma, ¿vale? Cuando compilas, Flash por detrás crea una clase automáticamente sin que tú tengas que hacer nada. Y luego, en el caso de que queramos trabajar solo con clases, por ejemplo 2, ¿vale? Entonces este ejemplo solo tengo una instancia del cuadradito aquí, para escribir el código, lo he hecho así, ¿vale? Con nombre de instancia que se llama cuadrado. Entonces no hay código ni nada, pero tengo un document class, ¿vale? Que es este de aquí, j2-main, que es una clase que he definido aquí, y en la cual he hecho lo mismo que hace la versión con interpolación de movimiento por línea de tiempo, pero lo he hecho por programación, ¿vale? Vemos que tengo una clase pública que que extiende de MovieClip, ¿vale? Esto es importante. La clase, el document class tiene que ser un MovieClip, o luego ya veréis qué otras clases puede ser, ¿vale? Nos quedamos con que ha sido un MovieClip. Entonces, aquí el constructor pues hace el 3 hola tal, como hemos visto antes,
Y luego hay una clase que se llama Twin, que lo que hace es crear animaciones por programación, ¿vale? Entonces vemos también que las clases se importan, ¿vale? Dentro del bloque de package, antes del bloque de class. Vemos pues que el model clip se importa, ¿vale? Hasta ahora no se tenía que hacer, pero a partir de ahora hay que importar los model clips, ¿vale? Hay que importarlo todo, de hecho. A partir de ahora todo se importa, no, todo es importa. Entonces, si yo ejecuto esto, veremos que hace exactamente lo mismo. No, casi. Debería. ¿Se me ha apagado? No sé qué ha pasado, pero ahora funciona, ¿eh? Lo he visto. Si no lo he visto. ¿Vale? Es lo mismo, pero hecho con... pues, un poco más difícil. Complicarse la vida. Entonces tienes las dos opciones. ¿Vale? Obviamente, para hacer una animación así, yo no voy a crear una clase, ¿vale? Porque, como he dicho, es complicarse la vida. Pero si voy a hacer una aplicación de e-learning que tiene módulos, no sé qué, no sé cuántos, pues voy a intentar evitar al máximo poner código en la línea de tiempo, ¿vale? Crear lo que se llama spaghetti code. Llenas toda la línea de tiempo, que todo eso hemos hecho, yo también lo he hecho, ¿vale? Spaghetti code. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar dar un poco de estructura a nuestros pensamientos, lo vamos a plasmar en un papel y vamos a intentar desgranarlo en clases y vamos a intentar crear una aplicación basada en clases, ¿vale? Completamente basada en clases. Esto lo haremos pues, a partir del document class, ¿vale? Será el punto de entrada de nuestra aplicación. Vale, entonces, aquí ya la cosa se pone un poco más peliaguda. Modificadores de acceso. Los modificadores de acceso son unas palabras clave que nos permiten decir de qué forma nosotros podemos acceder desde subclases a miembros de las superclases, ¿vale? Entonces, pues todos conocemos private, ¿vale? Pero en cambio no conocemos protected ni internal. Y todos conocemos public, ¿vale? El private es el más restrictivo de todos, ¿vale? Como bien dice la palabra, es privado. Es un miembro que solo es accesible por la clase que lo contiene, ¿vale? Protected. Protected es menos ¿vale? Entonces es accesible desde el mismo objeto y sus subclases, ¿vale? Está protegido, ¿vale? De alguna forma está protegido del mundo exterior, pero es accesible por toda la familia, ¿vale? Entonces, internal es un poco más raro, ¿vale? Pero tiene su aplicación. Internal lo que hace es que nos permite que una clase o un miembro de la clase solo sea accesible desde el mismo package, ¿vale? Desde la carpeta, desde las clases de la misma carpeta, ¿vale? Esto nos sirve cuando estamos diseñando librerías o APIs, pues nos permite esconder clases que son innecesarias, que solo hacen bulto y molestan del mundo exterior, ¿vale? Entonces, luego también hay controles de acceso sobre la herencia, ¿vale? Override, esta tampoco la conocemos. Esta es una palabra clave que es obligada cuando nosotros sobreescribimos un método de una superclase. Por ejemplo, si yo extiendo MoveClip y quiero sobreescribir el método addChild, ¿vale? Porque tiene addChild. Pues yo haría override addChild, function addChild, ¿vale? Final, si yo quiero que un método no sea sobreescribible por las subclases, lo voy a marcar como final, ¿vale? Esto sirve también para clases, ¿vale? Para miembros de la clase y para clases, ¿vale? Entonces, si os digo, vale, sinceramente, o sea, la segunda parte, vale, override y final lo podéis olvidar, ¿vale? No os liéis con modificadores de acceso, ¿vale? Porque no hace falta en la mayoría de los casos. Solo si estáis diseñando una librería o un framework de la hostia para mucha gente con la que trabajas y tal.
Entonces, todo public funciona muy bien y para empezar es lo más adecuado, ¿vale? Esto os permitirá quitarle un punto de complicación al tema, ¿vale? Entonces, antes hemos hablado del display list, ¿vale? El display list es una nueva jerarquía de objetos, ¿vale? Bueno, no es solo eso, el display list es una nueva forma de entender la forma en que los objetos gráficos se comportan y distribuyen y la jerarquía que hay de ellos en una película Flash, ¿vale? Nosotros hasta ahora solo conocemos MovieClip, pero con ActionScript 3 se han introducido otras clases que nos sirven también de elemento gráfico, como en ActionScript 2 MovieClip, ¿vale? Tenemos la clase Sprite y la clase Shape, por ejemplo, ¿vale? Un Sprite es como un MovieClip, pero mucho menos pesado, porque no tiene toda la funcionalidad de gestión de línea de tiempo, ¿vale? Esto le quita un peso a la instancia y permite que nosotros, si solo queremos utilizar el elemento gráfico para que se mueva rápido por la pantalla, por ejemplo, pues ¿para qué no necesitamos una línea de tiempo? Pues vamos a utilizar un sprite, ¿vale? Un shape, digamos más lejos, un shape solo tiene información vectorial, ¿vale? Es decir, un shape es más liviano todavía que un sprite. Entonces, pues si solo queremos mover el objeto por la pantalla, pues vamos a utilizar un shape, ¿vale? Porque ¿qué pasa? Que si metemos 1.000.000 de shapes, funcionarán bien, pero si metemos 1.000.000 de MovieClips, seguramente la máquina va a petar, ¿vale? Entonces, la jerarquía real es esto, ¿vale? Esto es un diagrama de elección, ¿vale? Estos son clases reales que están disponibles en la API del Flash Player. Arriba de todo, el elemento principal, el gráfico principal es el display object, ¿vale? No nos asustemos con esto, ¿vale? Si nosotros podemos seguir trabajando con nuestro MovieClip, no hace falta que, como digo, paso a paso, ¿vale? Podemos empezar haciéndolo todo como MovieClip y más adelante ya, hostia, ahí el sprite, vamos a ver el sprite este. Si meto un sprite en vez de MovieClip, ¿qué pasa? ¿Vale? Yo os lo digo porque hay que saber, pero yo recomiendo abstraer al máximo Vale, Display Object es la clase base de todos los elementos gráficos de Flash Player. AVM1 Movie es una instancia de la máquina virtual del Flash Player anterior al Flash 9, ¿vale? Es decir, nosotros podemos instanciar el Flash Player anterior dentro de una película de Flash Player 9, ¿vale? Y tendremos dos Flash Players que no tienen ninguna forma de comunicarse, ¿vale? Pero tú podrás, por ejemplo, si tienes como decía nuestro compañero antes, tienes una animación en 3D hecha con Swift 3D, que tienes un personaje ahí que ya no sabes ni dónde tienes el Swift 3D, pues puedes instanciarlo dentro de la película y que haga su trabajo, ¿vale? Que haga la animación y lo que sea. Lo que pasa es que eso, no puedes interactuar. Hay formas de interactuar entre los dos Flash Players, que es utilizando la clase Local Connection, que algunos conoceréis, ¿vale? De hecho hay algún framework de bridge entre los dos players que mediante Local Connection permiten la comunicación, ¿vale? Luego tenemos la clase Bitmap. La clase Bitmap es un mapa de bits, ¿vale? Representa un mapa de bits, tiene métodos y propiedades para trabajar con un mapa de bits. Interactive Object, ¿vale? Esto lo veremos cuando veamos esto de aquí. Morph Shape, no trabajamos con él directamente, ¿vale? Consideramos. Shape es el que he comentado antes, una clase liviana, es con la información vectorial. Static Text, tampoco trabajamos con él directamente. Video, ¿vale? Es una instancia de un contenedor de vídeo, ¿vale? Entonces, esto es importante. Interactive Object, ¿qué es esto? Todos estos elementos de aquí son interactivos, todos estos de aquí no, ¿vale? Si tú clicas en Shape, no pasa nada. Pero si tú clicas a un text field o a un loader o un MovieClip o un sprite, tú si quieres puede pasar algo, ¿vale? Tienes una serie de eventos que tú puedes capturar, ¿vale? Tienes el click, el mouse down, el mouse up, el doble click, tienes muchos eventos, ¿vale? Hay muchos eventos. Entonces, a
través de las APIs del sistema de eventos que he comentado inicialmente, tú puedes hacer un event listener y escuchar por un evento determinado, ¿vale? Entonces, pues aquí vemos la jerarquía de objetos interactivos. DisplayObjectContainer, ¿vale? Esta es la clase de la cual heredan todos los elementos gráficos que pueden contener otros, ¿vale? Tú no puedes meter nada dentro de un simple button porque no hay métodos, no hay addChild. Solo estos de aquí tienen el método addChild, ¿vale? Solo estos de aquí. AddChild, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego veremos. Entonces esto es un poco por encima la arquitectura. ¿Qué es lo importante? ¿Vale? Vamos a desgranarlo un poco. Lo importante es bitmap, shape, text field, obviamente, loader, sprite, model clip y stage. Todo lo otro nos podemos olvidar, porque no es relevante. Entonces sigamos con el display list porque es una de las cosas más importantes y de las que ha sufrido más cambios. Pues lo que he dicho antes, ¿vale? Se instancian, los elementos gráficos se instancian con new, ¿vale? Y vemos cómo se instancia. ¿Y cómo se añaden a la película? Pues a través del método addChild que tienen los DisplayObjectContainers, ¿vale? El clip, el sprite, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa cuando tú haces esto? addChild en un contenedor, ¿vale? Cada contenedor tiene su propio DisplayList, ¿vale? Entonces el DisplayList en realidad es una pila de elementos gráficos, ¿vale? Tú metes uno, ¿vale? Como ves, lo metes ahí. Lo metes y se mete en la pila. Metes otro, se mete en la pila, ¿vale? Se va metiendo, uno detrás de otro. No hay posibilidad de que queden agujeros entre ellos, ¿vale? Ya no se puede meter un clip en el nivel 300.000, ¿vale? No se puede. Ahora van todos uno detrás de otro. La manera de gestionarlos es diferente, ¿vale? También es diferente, ¿vale? Si estás acostumbrado a la otra, tienes que acostumbrar a esta, pero acabo de decir que es más difícil cometer errores, por no decir imposible. Por ejemplo, no puedes sobreescribir un model clip que ya está en el stage, ¿vale? Con H sí. Si le metes en el mismo nivel te lo cargas. Igual tienes uno escondido por ahí y creas otro y te lo cargas y luego, hostia, ¿qué pasa? Pues porque los dos están en el mismo nivel, ¿vale? Pues esto ya no pasa. Ahora tienes una pila y todos están ahí hasta que tú los quitas, ¿vale? Vale, cuando lo añades en el DisplayList se empieza a procesar gráficamente el elemento, ¿vale? Vale, para añadirlos es addChild, la profundidad se gestiona automáticamente. ¿Cómo quito elementos? Pues si hay un addChild, hay un removeChild, ¿vale? Luego hay pues getChildAdd, por si queremos acceder a por índice numérico a un elemento del DisplayList de algún objeto gráfico. Tenemos el removeChildAdd, ¿vale? SwapChildren, ¿vale? Tenemos métodos homólogos a lo que conocemos hasta ahora, pero con otros nombres, ¿vale? Parecidos, ¿vale? Las APIs hay que poco a poco ir aprendiéndolas, ¿vale? Algunas son muy obvias y otras no son tan obvias. Por ejemplo, Xscale, ¿vale? Que todos conocemos para escalar algo. Ahora ya no se llama Xscale, sino se llama ScaleX. Entonces buscas XX y, hostia, ¿dónde está esto? Pues es al revés. Y hay algunas cosas así, ¿vale? Pero en otros casos es bastante obvio. Otra cosa que está muy bien, que es que ahora podemos reparentar. O sea, esto es una cosa que hasta ahora ha sido imposible. Nosotros podemos, aquí vemos un ejemplo, ¿vale? Tenemos dos movie clips, ¿vale? Añadimos el segundo al stage y luego, ¿vale? Entonces este pasa a ser un hijo del stage, pero digo, no, ya no quiero. Lo quito del stage, removeChild, y luego lo meto en el DisplayList del clip del segundo clip, ¿vale? Entonces, esto es lo que se llama reparentar. Entonces, esto te permite, por ejemplo, crear sistemas de docking, ¿vale? Esto que tú arrastras un panel de herramientas y lo mueves por la pantalla y lo puedes meter dentro de cualquier otro contenedor, ¿vale? Esto ahora se puede hacer real, ¿vale? O sea, puede reparentar realmente algo, ¿vale? Vale, entonces el DisplayList ya lo dejo por trabajado.
y vamos a hablar un poco del sistema de eventos. El sistema de eventos, la clase principal del sistema de eventos es la clase Event Dispatcher, ¿vale? Que es una clase que tiene toda la funcionalidad que necesita cualquiera de sus subclases para manejar eventos, ¿vale? Entonces, lo que se necesita para trabajar con eventos es una clase event que transporte el evento, ¿vale? Por ejemplo, un clic, cuando tú haces clic con el ratón en la pantalla, se genera una clase, una instancia de una clase que se llama mouse event. El evento es de tipo click, ¿vale? Porque has hecho clic. Entonces se instancia este evento y se lanza al display list, ¿vale? Donde hayas clicado. Pues el ATV listener es para escuchar a los eventos, ¿vale? Hasta que tú no escuches un evento, no lo puedes capturar. Entonces, cuando tú haces un ATV listener de mouse event click, cuando se clica en ese objeto, tú puedes capturar ese evento y lanzar y llamar a una función, ¿vale? Que es lo que hemos visto inicialmente en la clase. Si nosotros queremos lanzar eventos nosotros mismos, también podemos hacerlo, programáticamente, a través del método dispatch event, ¿vale? Entonces, pues eso, el sistema de eventos permite lanzar un evento cuando hacemos clic, en un clic, por ejemplo, hacemos clic, lanzar un evento cuando ha pasado cierto tiempo, ¿vale? Por ejemplo, cuando creamos una instancia de la clase timer, pues nosotros podemos lanzar eventos cada cierto tiempo, por ejemplo, ¿vale? Pues también estamos lanzando un evento. Por ejemplo, el onEnterFrame ahora también se trabaja con el onEnterFrame a través de eventos de la misma forma como lo hacemos con los clips, ¿vale? Tenemos un tipo de evento que es Event Enterframe, ¿vale? Entonces todos los eventos son transportados por una clase o subclase de event, como he comentado antes. Y aquí vemos un ejemplo de cómo funciona el sistema de eventos dentro del display list, ¿vale? Aquí, por ejemplo, digamos que tenemos esta jerarquía, tenemos el stage, tenemos un nodo y luego tenemos dos hitos, ¿vale? Si yo clico a este nodo de aquí, ¿vale? El evento hace lo siguiente. Se instancia en el stage, empieza a subir por toda la jerarquía, llega al elemento al cual se ha hecho clic y luego vuelve a bajar, ¿vale? Estos son tres fases, la fase de captura, la fase de targeting y la fase de public, ¿vale? Esto nos permite, a la mayoría de nosotros no nos interesa un pepino esto, no lo vamos a utilizar, pero en según qué situaciones nos interesa poder capturar el evento en los diferentes variantes del elemento que hemos clicado, ¿vale? Tenemos la posibilidad, tenemos aquí, como podemos ver, tenemos muchas oportunidades para captar el evento y hacerlo lo que queramos, ¿vale? Vale, entonces las APIs de dibujo se han movido, ya no están directamente en las APIs de los elementos gráficos como MovieClip, sino que se han movido a una clase que se llama Graphics y esta clase contiene pues, todos los métodos que conocemos, la InTo, la Install, etcétera, y además tiene otros métodos para dibujarlos. Un rectángulo, un círculo, un rectángulo con los bordes redondeados complejo, no sé qué, ¿vale? Hay una serie de métodos que nosotros podemos dibujar. Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo acceder a la API de dibujo de un MovieClip, ¿vale? Nosotros creamos un MovieClip que se llama MiClip y entonces si nosotros queremos, este MovieClip está vacío, ¿vale? Entonces si nosotros queremos dibujar algo ahí, por ejemplo un cuadrado, un rectángulo, ¿vale? Un rectángulo con bordes redondeados, accedemos a su instancia de graphics, ¿vale? Y a través de esta instancia nosotros podemos dibujarle al MovieClip pues este rectángulo, ¿vale? Esta es la forma que se utiliza ahora en todos los elementos gráficos, ¿vale? Tanto Shape como Sprite como MovieClip, ¿vale? Es una forma de tener las cosas en su sitio, ¿vale? Vale, otra cosa que es un cambio no es muy, digamos, muy sonado, pero está muy bien comentarlo, es también las funciones, ¿vale? Las funciones ahora tienen parámetros obligatorios
pueden tener, vaya, parámetros obligatorios, parámetros opcionales y valores por defecto en los parámetros, ¿vale? Y luego un parámetro REST, que es para cuando podemos dejar pues, n parámetros para introducir si se quiere, ¿vale? Entonces aquí vemos cómo se define un parámetro requerido, ¿vale? Definimos la variable local, el atributo, vaya, el tipo, y lo dejamos así, ¿vale? Esto es requerido. Si no pasamos este parámetro, bueno, de hecho no podemos hacer una misma de esta función sin pasar el parámetro porque daría error de compilación, ¿vale? Este de aquí es un parámetro opcional, ¿vale? ¿Por qué es opcional? Porque tiene un valor por defecto, ¿vale? Vemos aquí que tenemos el segundo parámetro definido aquí con igual a hola, ¿vale? Un string que es hola. Esto significa que es opcional y que si no lo definimos tendrá el valor por defecto correcto. Entonces, este último de aquí es el parámetro REST, que lo que hace es que nosotros aquí tenemos un array, ¿vale? En esta variable local REST tenemos un array de parámetros extra, n parámetros extra que se pueden haber enviado a la función, ¿vale? Entonces, pues podemos hacer por notación de array, ¿vale? A los diferentes índices, o hacer un bucle o lo que queramos. Vale, ahora vamos a ver el tema de XML que comentaba antes muy rápidamente, porque es muy potente, ¿vale? Tampoco no tiene sentido ver todas las características, sino hacer una breve mención. Pues lo que he dicho antes, una nueva forma de trabajar con XML. Tienes un acceso al árbol XML de forma mucho más natural, mucho más orientado a objetos. Sintaxis especial para buscar y filtrar información. Es como tener un lenguaje dentro de ActionScript 3, ¿vale? Es como otro lenguaje dentro. Es un poco para... Las expresiones regulares también es un lenguaje que hay dentro de ActionScript 3, ¿vale? Pues con E4X es lo mismo. Los filtros son como un pequeño lenguaje dentro de ActionScript. Siempre tenemos la posibilidad de seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora con ActionScript 2, ¿vale? Existe una clase que es XML Document que nosotros podemos acceder de la misma forma como lo hacíamos por ActionScript 2, con First Child y demás, y compañía, ¿vale? Entonces he preparado un pequeño ejemplo de comparación entre cómo se haría una cosa con AS2 y cómo se hace con AS3, para que veamos realmente el potencial que tiene. Vale, tenemos un XML, en un archivo animals.xml que tiene pues tres nodos animal definidos dentro, ¿vale? Con un atributo type que define qué animal es, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo haríamos con el ActionScript 2? Pues en ActionScript 2 definiríamos una instancia de la clase XML, le diríamos que cargara el XML y le diríamos, vale, cuando te cargues, vale, no he dicho lo que queremos hacer. Queremos buscar el animal perro, ¿vale? Vale, pues hago todo esto y luego hago un bucle por firstChild.childNodes.length y luego busco ahí el atributo cuando el atributo sea 2, ¿vale? Y luego cuando llego ahí le hago el trace del nodo y salgo del bucle, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos con ActionScript 3? Cargaríamos, esta es la nueva forma de cargar cosas, ¿vale? Que como lo veremos. Cargaríamos el archivo y una vez cargado lo que haríamos es generar el XML, ¿vale? Esto es una cadena de texto, entonces yo lo que hago es transformar esta cadena de texto en un XML, ¿vale? Y luego, utilizando la notación esta que os comentaba de filtro, digo, vale, búscame en este XML, animals XML, el nodo animal, ¿vale? Cuyo atributo type sea igual a 2. No hay que hacer nada más, ni bucles ni historias. Entonces, esto es un pequeño ejemplo muy simplificado de lo que se puede hacer. Pero tú aquí puedes meter más expresiones todavía. Puedes crear
que el tipo sea doc y que el precio sea menor que no sé qué y que no sé qué y que el siguiente nodo tenga, el nombre del siguiente nodo sea equivalente a la expresión regular, no sé qué. Se puede complicar un montón, ¿vale? Tienes ahí un potencial que vale la pena pegarle un ojo, porque si trabajas mucho con XML facilita muchísimo las cosas. Vale, entonces lo que comentaba antes de cómo se cargan las cosas, ¿vale? En ActionScript 2 algunas clases como Eclipse o XML tenían sus propias APIs para cargar las cosas, ¿vale? Esto es, bueno, ¿por qué un MovieClip tiene que poder cargar algo, ¿no? Un MovieClip no es su trabajo cargar cosas. Entonces lo que se ha hecho es reorganizar las cosas y ponerlas en su sitio. Hay una API completa para cargar cosas, ¿vale? Entonces, vale. Aquí tenemos, vale, hay tres tipos de objetos, ¿vale? La petición, el cargador y luego el recurso que se carga, ¿vale? Entonces, la petición se hace a través de la clase URL request, ¿vale? En esta clase encapsulas pues dónde estás haciendo la llamada, el método, ¿vale? Post o get o lo que sea, el content type, ¿vale? De lo que estás pidiendo, te puedes modificar las cabeceras, puedes hacer muchas cosas, ¿vale? Entonces, esto está encapsulado en esta clase de aquí, ¿vale? Una vez tienes la petición que quieres hacer, le dices al cargador, le dices, oye, hazme esta petición. Y el cargador es el encargado de hacer la llamada a través de las APIs de networking, ¿vale? Del sistema, y es la clase URL, ¿vale? Entonces esta clase lo que hace es hacer la llamada y recibir el resultado y llamar a un callback para que procese el resultado, ¿vale? He preparado un pequeño ejemplillo también para ver la comparación. No he hecho comparación. Simplemente he puesto un ejemplo de cómo se hace la llamada. De todos los eventos que tenemos disponibles, ¿vale? Tú creas un URL, ¿vale? Que es el cargador. El cargador pues tiene disponible todos estos eventos. Tú cuando haces la llamada a cargar el dato externo, tienes un evento complete, que es cuando se ha recibido el valor resultante, puedes llamar a esta función que defines tú. Tienes el evento open, que es cuando haces la llamada, en el momento de hacer la llamada, también se lanza un evento, ¿vale? Tienes el evento progress event, que lo que hace es que mientras se cargan los bytes, se va llamando a la función progress handler, ¿vale? Es como un preloader, ¿vale? Luego tienes una serie de eventos también de errores, ¿vale? Si por ejemplo hay un error de seguridad o un 404 o lo que sea, o un input-output error, pues también lo puedes captar, ¿vale? Toda esta información la tienes disponible. Aquí tenemos la petición, que hago una llamada en archivo de texto. Así es como se tratan las excepciones, ¿vale? Tenemos un bloque try catch, ¿vale? Esto tampoco hace falta. Bueno, no hace falta, sí que hace falta. El tema de las excepciones quizá también es un tema que en muchos casos puede intimidar un poco, pero hay que hacer un esfuerzo y tratarlo porque, como he dicho antes, todo las excepciones. Entonces, una aplicación en la cual no se controla las excepciones, una aplicación que potencialmente puede crear excepciones, en la cual no se contemplan las excepciones, puede ser una aplicación que continuamente está fallando, ¿vale? Entonces, es por eso que hay que pegarle una ojeada a lo que es un try catch, ¿vale? Y bueno, aquí vemos las llamadas de los callbacks, ¿vale? En el evento complete, aquí vemos que nosotros podemos acceder al resultado a través del parámetro event, ¿vale? Una cosa que no he dicho antes es que todas las funciones que se llaman a través de ADB Listener, cuando llaman a la función le pasan un objeto de tipo event que transporta o bien el resultado o bien el evento que se ha generado en el objeto.
¿vale? Vale, y para acabar, así un repaso a algunos cambios así más por encima, ¿vale? Pues lo que he dicho, reorganización de las clases, ¿vale? MobiClip está ahora en un package, las cosas se han puesto todas en un package, entonces hay que localizarlas, saber dónde están. Eso es trabajo de hacerlo uno y otra vez. Siempre tienes que importar, ¿vale? Porque si no te da error. Las propiedades ya no llevan guión bajo, esto lo he comentado antes. Esto también lo he comentado antes, los valores porcentuales van del 0 al 1. Las variables siempre se deben declarar con var, por la palabra clave de var, incluso la de línea de tiempo. Cuando queremos hacer un casting de un tipo, en vez de hacerlo con paréntesis, ahora lo hacemos con la palabra clave as, ¿vale? Si este clip es de tipo object y queremos que sea es de tipo object, pero en realidad es un modo clip, lo que tenemos que hacer es castearlo a modo clip para poder acceder a los métodos de modo clip. Entonces, para hacerlo, utilizamos la palabra clase as, ¿vale? Es decir, vale, este clip, trátamelo como un movie clip, ¿vale? Juan, Sí. ¿habías hecho en el XML, por ejemplo, o ya has puesto, cuando has cargado el XML, en el XML paréntesis el texto, como lo que antes hacíamos en parse XML? No, en el archivo que he mostrado, En ¿no? la carga del XML. Sí. ¿Sí? Ahí en el AS3, en animal, en la línea de abajo, donde das el view XML, no, en el function init, ¿Sí? la línea abajo que dice var animal de tipo XML es igual a XML y en el texto. Sí. No, lo que dices ahora no sería mejor hacerlo en XML revader.data as XML. XML, ¿punto qué? Para hacer el cast, Sí, es que en vez del XML entre paréntesis, hacer un cast XML Es que el XML de punto data as XML. Sí, pero esto es texto. Aquí lo que estamos haciendo es generando un XML, porque esto es texto, no es XML. Entonces, esto lo que hace es transformar el texto este. Si hiciéramos un ASXML, saltaría un error, porque diría, no, esto no es un XML, esto es un texto. Claro, pero, Entonces saltaría una excepción. claro, pero Entonces, aquí lo que hacemos es coger este texto y convertirlo en XML. el cast es solamente para recordar el tipo, pero siempre es el mismo tipo. Es que esto no es un cast. No, Es pero como el este parse caso, XML, ¿no? De AS2. ¿Eh? Como el parse XML de AS2. Exactamente, es como un parse XML, sí. Aquí lo que estás haciendo es parseando el... El tipo de XML.data no coincide con el tipo de XML. Claro, De porque el tipo de string no coincide con el tipo de XML. No tiene el mismo método. Sí, pero el cast es solamente para el tipo, ¿no? Para recordar el tipo. Sí. Es un clip. Para que resalte. Bueno, saque los- no, para poder acceder a los métodos. Claro, Si tú tienes un object y intentas acceder a un método de MoveClip, te va a decir que no. Entonces, por eso tienes que hacer un casting. Una duda. Los cambios... Vale, en fin. fin. Ahora podéis preguntar. En el ejemplo aquel que acabas de enseñar, ¿El no qué? he comprendido- el ejemplo que acabas de enseñar, no he comprendido una cosa. ¿Qué hace esa línea, la que te decía el XML y entre paréntesis? Esta de aquí. Sí. Esta de aquí lo que hace es crear una variable de tipo XML, ¿vale? Y la iguala a una cadena de texto que se parsea, ¿vale? Esto lo que hace es parsear la cadena de texto y convertirla en un objeto XML real. Pero no falta un new ahí. No sería new XML. O sea, es un- Se puede poner un new, sí. Y sin él funciona, o sea, no Sí. hace falta. Este es el único caso especial que hay, te lo juro. Ya empezamos, tío, eso es que no hay Me parece un typecast al estilo de los de C. Sí, no, es que es totalmente cierto. Vamos a dejarlo así. Así es como es. Pero si no es funcionario. ¿Eh? No iba.
Que no. ¿Tienes dudas? Tenías Seguro tienes dudas, pero... en las diapositivas que tenías cuando hablabas de los eventos, un ejemplo, no sé, ¿lo tienes para verlo? Sí. Que cuando dispara, que no sé si tendrás cuando dispara cada fase del... Esto, mira, una cosa. El texto, ¿no? Este. Sí. Dime. No, era porque no sabías si en el ejemplo tendrías cómo capturar diferentes fases del proceso del evento. Ah, ya, sí. Representado cada fase como harías Mira. para lanzarlo. Claro. Para capturar estas fases hay unos parámetros, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, queremos captar la fase de captura, ¿vale? La que sube del stage y sube por la jerarquía de objetos, en el ADB Listener, en algún momento, no sé, creo que es así, esto no sé cómo lo que era, y aquí te dice true o false, ¿vale? Y esto lo que hace es decir, este ADB Listener es para la fase de captura o no. Entonces, si tú defines true aquí, este evento solo se lanzará cuando es la fase de captura. Sí, y aún te diré más. Si quieres capturar el mismo evento en la fase de captura y en la fase de cuando llega el targeting, de cuando llega al target, tienes que definir 2 veces el evento. Así. Y de esa manera también podrías elegir el orden en el que se disparan los eventos, en las fases. No, las fases siempre siguen No el digo mismo... las fases, entre fases, sino dentro de la misma fase, los que podrías controlar los que escuchan, en Sí. qué orden se disparan. Claro, si tú tienes, por ejemplo, 5 elementos que están mirados dentro, ¿vale? Que son una jerarquía, tú cuando clicas en la arriba de todo, si quieres que el segundo y el tercero escuchen, tienes que hacer una ADB Listener de estos 2 objetos de aquí, del evento click, por ejemplo, en la fase de captura o en la fase de lo que sea, ¿vale? Pero el orden, imagínate que tienes el stage y 5 móvil clips. Y tú quieres que cuando se haga clic en el stage en cualquier sitio, los 5 móvil clips reaccionen, pero en el orden que tú quieres. Capturando, como el clic no está definido en cada elemento, sino en el escenario, habría que capturar el evento en la fase que lo propaga a los demás. Ya entiendo, no. ¿Y puedes controlar el orden o no? ¿O el orden no? El orden no, o sea, uno detrás de otro. Sube por la jerarquía, llega arriba de todo y baja por la jerarquía. Pero al llegar a la jerarquía de los clics, que están todos al mismo nivel, ¿Están todos al mismo nivel? sí, en el stage, todos. ¿Hay manera de elegir en qué orden? O sea, todos dispararán el evento, porque están preparados para ello. Pero Todos a la vez. ¿Eh? Todos a la vez. No hay un parámetro de prioridad. Pues no lo sé, tío. Puede que sea por el tab index. No tengo ni idea, tío. Puede que sea por el tab index. Puede ser que sea por el tab index. Puede ser que sea por el tab index. No lo sé, no tengo ni idea. Nunca se me ha pasado por la cabeza. Tal reacción. Una cosa, ya, por las diapositivas, mi pregunta. Pero, Marcos, cuando tú haces Esto, clic en un punto, tú no estás Lo de los clicando en tres todos los puntos elementos. rest, Sí, entonces, como un NC. La fase de captura solo se aplica sobre el clic donde Los hayas puntos clicado. son el parámetro REST. Y el REST es el identificador del parámetro. O sea, REST se podría podrías llamarlo HC, podrías llamar param, porque es lo que indica que es un parámetro del tipo REST. Estarán olvidados. ¿Vale? serán Pero esto podría llamarse pepino. Es una raya. Y uno encima de otro. Pero el evento puede propagarlo a los clics. No funciona. Alt stage. Claro. Ya no existe para. Argumentos. Claro, sí, Sí que existe, entonces será solo sí que existe, la pero primera no de todo. existe si no utilizas REST. Una cosa rara. Si se utiliza REST, no puedes utilizar, porque se anula. Solo puedes utilizar arguments si lo utilizas REST. Ya empezamos. Pero cuando tienes dos Cuando la tengo clics, utiliza yo como una. cuando tienes dos clics uno encima de otro, si haces clic solo te va a dar el de arriba, no el de abajo. No, pero él habla sin En este estar caso sí. mirados, solo O sea, es una forma de
de decir, vale, estos son parámetros que conozco, que siempre se enviarán, pero alternativamente puedo enviar n parámetros más para hacer diferentes cosas. Imagínate que es una función genérica para hacer algo, ¿no? Pues es una forma de dejar flexibilidad para poder pasar más parámetros. Y da igual el tipo de parámetro que pasa. Da igual, no hay ningún tipo de control. Ahí tienes libertad, flexibilidad. Sí. Sí, sí. Pero bueno, tienes la opción, que está bien. Si tienes, volviendo al tema de los eventos, si tienes, por ejemplo, un stage con 5 movie clicks, si haces clic en uno, los demás serían ignorados, ¿no? Es decir, no entrarían dentro de esa jerarquía. Exacto. Lo que haría el evento es subir desde el stage hasta él y luego volver a bajar. ¿Afecta este tema del burbujeo al garbage collector? ¿Perdona? Que si afecta al recolector de basura, porque se quede de alguna manera instanciada. Sí, el recolector de basura es una cosa que no he nombrado porque tiene alguna cosa especial. O sea que hay que saber cómo funciona, ¿vale? Para no generar, depende de qué tipo de aplicación vayas a crear, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Si es una aplicación que va a estar funcionando durante mucho tiempo, que se le va a dar mucha utilidad y tal, entonces hay que tenerlo en cuenta. Si vas a hacer una web, no tienes que preocuparte absolutamente nada, ¿vale? Pero si vas a hacer una aplicación para lo que he dicho antes, una suite de ofimática o lo que sea, o sea, tienes que tener muy muy claro cómo funciona el garbage collector para evitar que haya memory leaks, para que la aplicación no vaya creciendo de tamaño en la memoria, ¿vale? Para que básicamente es esto. O sea, Cuando capturas en más fases tienes más probabilidades de que se te queden instancias, ¿no? ¿Cómo? Que cuando capturas en más fases, o sea, cuando estás capturando todos los pasos. Claro. Una fuente de memory leaks muy grande es precisamente el método ADB Listener, ¿vale? Porque tú tienes definido ADB Listener por todas partes y si tú eliminas ¿vale? El garbage collector lo que hace es contar las instancias que hay de cada objeto, ¿vale? O sea, las referencias que hay de cada objeto. Si un objeto tiene 0 referencias, cuando el garbage collector hace una pasada, ¿vale? Porque va haciendo pasadas de vez en cuando, elimina la instancia, ¿vale? O sea, elimina la instancia del objeto, ¿vale? Pero si tú has eliminado, por ejemplo, del stage un movie clip, ¿vale? Pero por otro lado está referenciado en ADB Listeners, por ahí, el objeto nunca va a ser borrado por el garbage collector, porque quedan referencias por ahí escondidas. Entonces, el ADB Listener es un método que guarda la referencia del objeto, pero es muy difícil llevar la cuenta de cuántos objetos están guardados, ¿sabes? No hay una forma muy clara de hacerlo. Entonces, la gestión de los eventos es muy importante, de los listeners es muy importante a la hora de controlar los memory leaks. Muy importante. Puedes destruir objetos, ¿no? ¿Perdona? Puedes hacerlo manualmente, puedes destruir objetos. No hay delay. Es automático. El garbage collector es eso, o sea, funciona por cuenta de la Pero referencia. no tienes un método delay o un set o algo por el estilo. ¿Y remueve el listener? No puedes forzar al garbage collector a liberar memoria. El delay lo que hace es marcar para que cuando el garbage collector pase lo intente borrar, pero es lo que dice Joan, cuando hay listeners escuchando todavía por ahí sueltos, aunque esté marcado para borrar, no lo borra. Claro. Eso es... Porque dice, no, uy, tú tienes más referencias tienes una referencia. Solo con una referencia ya no borra. O sea, tú si estás consultando la memoria siempre y tienes una variable y pones delete y el nombre de la variable y pudieras monitorizar la memoria constantemente, en el momento que haces el delete no baja. Sí. ¿Alguna forma de pasar parámetros adicionales a una función que responde a un evento? ¿A una función? A una función que responde a un evento, vamos a ver, un evento. ¿Parámetros adicionales? Sí. No. Una clase de propia. Ah, no, bueno, es que no he hablado de esto. Te tienes que crear tu propio evento. Tienes que crear una subclase de event
y lanzar el evento pasándole los parámetros que quieras, ¿vale? Es decir, hay unos eventos básicos, ¿vale? Que están en la API, pero luego tú te puedes definir tus propios eventos. Puedes crear un evento que sea pues un evento que se llame pero puedes crear tus propios eventos con sus propios, que es una subclase de la clase event, y tú le puedes meter las propiedades que quieras. Entonces, estas propiedades, tú cuando lanzas el evento, como inicializas el evento, al lanzarlo con dispatch event, puedes pasarle las propiedades que quieras. Entonces, la función que recibe este evento recibe todas estas propiedades seteadas. No sé si me dices. Pues nada, muchas gracias por todo. Ya veo. Con él de sueño.